Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em Veja, tvdeveja.com, para falar de um assunto que interessa a você, que interessa a toda a população brasileira e latino-americana, que é a manutenção da miséria, da pobreza, da ignorância, de massas de manobra através do populismo. E hoje eu entrevisto uma mulher que tem feito sucesso nas redes sociais e agora está com o pé na estrada, justamente para tentar desmascarar essa história toda do populismo e oferecer uma alternativa. Como é que se combate isso? É com a educação? Com as redes sociais? Acompanhe um trechinho do discurso que acabou tomando conta da internet. O discurso de Glória Alvarez, que é cientista política guatemalteca. Porque la otra cosa que hace el populismo es que le anula la dignidad a las personas, hace sentir a la persona que esa persona no es capaz ni digna de gobernar su propia vida y que necesita de un líder que le maneje absolutamente todo para poder salir adelante. Muito bem, e é justamente a Glória Alvarez que virou a musa aí desse discurso político que está aqui comigo. Mucho gusto, placer, bienvenida. Mucho gusto, Joyce. El placer es todo mío. Me encanta poder platicar con mujeres muy valientes como tú, que hacen un periodismo honesto y sincero. Es un honor. Muchas gracias. Bom, a gente vai tentar aqui falar em português. Vou falar em português, e tu hablas despacito em espanhol, para que o nosso jovem internauta possa de imediato entender aqui a nossa conversa. Você acabou, Glória, se tornando aí o grande hit na internet, quando o assunto é a política, né? O seu vídeo viralizou e logo no princípio teve mais de 1 milhão de visualizações. Mas o que fica claro é que a política tá aqui no sangue, né? No sangue, tá no coração, pulsa aí dentro. Me conta um pouco da sua história. Como é que nasceu essa veia política de uma mulher que não tem cargo, não é congressista, não é candidata, mas que acabou se tornando uma grande líder aí para falar do populismo, que é isso que está dentro da raiz aí da política latino-americana? Pues son varios elementos. Yo creo que las personas, más que nacer, se hacen conforme va pasando el tiempo. Yo soy guatemalteca, de padre cubano. Mi papá nació en Cienfuegos, Cuba, y mis abuelos salieron de Cuba en el año 57 porque mi abuelo trabajaba para la empresa Nestlé y lo trasladaron a Venezuela. Cuando entra Fidel Castro en el año del 59, a mi abuelo le dan la opción de volver a Cuba o ir a Guatemala. La familia quería volver a Cuba, pero mi abuelo dijo, yo voy a ir, voy a ver cómo está la cosa y tomamos decisión. Mi abuelo volvió a Cuba y la hermana pequeña de mi abuela, Celia Torriente, se había vuelto miliciana guerrillera castrista. Wow. Y le dijo a mi abuelo que si él no estaba de acuerdo con el régimen, que no regresara porque ella no podía garantizar la vida de él, de su hermana, ni de mi papá. Entonces mi abuelo torna a Venezuela y les dice, nos vamos para Guatemala. Y mi papá llegó de 13 años en 1960 a Guatemala. Por el lado de mi madre, mi abuelo era de Budapest, Hungría, de Transilvania originalmente, después Budapest. Y por la Unión Soviética, él consigue escapar y va a Estados Unidos. En Estados Unidos conoce a mi abuela guatemalteca y regresan a Guatemala. Y ya mis papás se conocen en Guatemala. Desde muy niña yo escuchaba en la mesa hablar sobre Cuba, sobre comunismo, sobre falta de libertad, y recuerdo conversar con mi abuela y decirle, pero ¿por qué nadie lo mata a Fidel? O sea, niña, tú sabes lo difícil que es eso, me decía mi abuela. Yo qué sé, que le envenenen la comida o algo. Y me dice, no, 5 cocineros prueban su comida antes de dársela. En fin, yo crecí... Não é fácil matar o Fidel. No. Definitivamente. Definitivamente, claro. Y en el pensamiento de un niño es como, qué fácil, ¿no? Y obviamente yo crecí pensando que todos los niños sabían lo que yo sabía. Luego te vas dando cuenta que no es así, que en tu casa se hablan cosas que otra gente desconoce. Y en Guatemala hay una admiración absurda por el Che Guevara, por la revolución. Vas a la Universidad de San Carlos, universidad estatal, y todo es grafitis del Che Guevara, socialismo y una fascinación con esto.
Y yo decía, pero esta gente no entiende de la realidad. Aunado a eso, yo quería ser abogada. Desde pequeña yo miraba películas de abogados en los juicios, pero me di cuenta que en Guatemala ser abogado no es así de bonito, es más aburrido, es papeleo, computadora. Y yo quería algo donde yo pudiera estar con la gente. Entonces, en una feria de universidades, yo estaba en secundaria, fuimos y me presentaron la carrera de Relaciones Internacionales. Yo no sabía que esa carrera existía y leí los cursos, historia, filosofía, pensamiento político y dije, esto es lo mío, me encanta. Y acuerdo meterme a esa carrera, mucha gente me decía, pero ¿y tú? Tú no tienes ningún familiar político, tú no puedes estudiar eso porque no vas a llegar a ningún lado. ¿Por qué no, no? Claro. ¿Por qué no? Porque para el guatemalteco todo es conecte. Tú entras porque alguien te conoce y alguien te pone, ¿no? E o pensamento político é muito atrasado, né? Sim. Muito atrasado. Sim. Quer dizer, mais ainda que na Argentina, mais ainda que foi a Espanha, quer dizer, ainda está muito atrás. Sí, Guatemala yo le llamo la Arabia Saudita de América Latina en mentalidad. Es como ver la España de Franco. Es como ver Buenos Aires en los 70. Es una mentalidad muy conservadora, muy de tapar los problemas bajo la alfombra, mucha hipocresía, mucho conservadurismo, pero luego violencia intrafamiliar, juicios, problemas de litigios entre familias, mucho de eso. Entonces, me encantó la carrera y ingresé en una universidad sin saberlo, única universidad libertaria del mundo, que abiertamente es una universidad que se pronuncia por el libre mercado, la economía austriaca, Ludwig Mises, Friedrich Hayek, Bastiat, Ayn Rand, pensadores que en su tiempo también fueron rechazados. Mi universidad, no importa qué carrera sigas, te da instrucción económica. Lo primero que te dan es Manifiesto Comunista Karl Marx, pensamiento socialista de Europa, estudias esa parte y luego ya te dan Adam Smith, Bastiat, para que tú entiendas ambos lados de la moneda. Esa instrucción económica a mí me influenció, pero cuando yo me gradué, yo miraba la pobreza en Guatemala, yo miraba la discriminación hacia los indígenas, cosa que también me molestaba, y yo pensaba, muy bonito pensamiento de la universidad, pero no puede ser real, la realidad es otra. Y todavía yo necesitaba confirmar que esa era la vía. Luego, en segundo año de universidad, yo tenía unos amigos en una banda de rock y uno de ellos, su papá, tenía una radio. Me llama y me dice, Gloria, ¿quieres trabajar en radio? Claro. Y yo le dije, pero yo estudio política, yo nada que ver con radio. Y me dice, no, ven a hacer el casting, a ti te gusta hablar y puedes quedar. Hice el casting y empecé a hacer radio a los 19 años. Radio musical, chismes de artistas, cosas superficiales, pero aprendí toda la instrucción, cómo funciona el micrófono, cómo todo esto. Cuando me gradué de la U, busqué bolsa de estudio por internet y encontré en Washington, D.C., Georgetown University, una bolsa de estudio por 6 meses en economía política y conseguí un trabajo, una internship en el Instituto Cato, el Cato Institute, que tiene versión en portugués. Sí, sí. Yo trabajé ahí para División de Latinoamérica y ahí me di cuenta cómo los liberales de verdad, hacen política. Y entonces pensé, pensamiento de mi universidad puede ser realidad si hacemos lo que se hace ahí. Yo empecé a buscar bolsas de estudio para una maestría profesional y apliqué a 7 universidades. Fui aceptada en NYU, New York University, y yo estaba feliz, pero no me dieron bolsa de estudio y yo no tenía dinero para pagar. Entonces, paré en Bélgica, en la Universidad KU Leuven, y esa universidad es muy socialista. Entonces, cuando yo llegué ahí, vi a todos los autores socialistas que había visto anteriormente como algo correcto. Y yo estudiaba desarrollo internacional y culturas, antropología, una carrera muy de izquierda. Y la gente me decía, pero ¿tú qué haces aquí? Tú no deberías estudiar esto. Y yo les decía, al contrario,
la gente que apoyamos el libre mercado, tenemos que quitarle a la izquierda ese tipo de carreras. Más adelante conseguí otra bolsa de estudio para hacer trabajo de campo con inmigrantes del Senegal en Italia. Con estos inmigrantes yo miraba cómo vivían, cómo los maltrataban, cómo llegan a Europa. Y hablando con un chico de 19 años senegalés, fue como la última piedra, ¿no? Es lo que te estoy contando, es todo un camino. Una construcción para convencerme de que la libertad era el camino. Y él me dijo, Gloria, los europeos son unos hipócritas. Cuando Bono de U2 hace un concierto de Let's Save Africa from Being Poor, todos los alemanes, suecos, finlandeses van al concierto, dan dinero, UNICEF, Oxfam, mucho dinero para salvar África. Pero ese dinero para en las manos de mi dictador. Y mi dictador se roba ese dinero y mantiene al pueblo miserable. Pero yo, me dijo, vengo aquí, escondido, en una patera, son los barcos donde ellos se esconden. Me bajo en España, llego a Italia y vengo a trabajar, a vender bolsos chinos, cualquier cosa. ¿Y qué hace el europeo? Me escupe, me golpea, me humilla, me dice, negro de... ¿Sí? Entonces me dice, el dinero que yo gano va directo a mi familia, no pasa por dictador. Y ese dinero es desarrollo. Entonces, si el europeo quiere desarrollar África, que no sea hipócrita y que nos deje trabajar. Cuando él me dice eso a mí, yo dije, já está. Despertou aí dentro o que você estava construindo. Quer dizer, foi o botãozinho que faltava. Exacto. O botãozinho. Entonces regresé a Guatemala y convencida que no quería gobierno, no quería ONGs, no quería Banco Mundial, nada de eso. Me parecía altamente corrupto, ineficiente. Entonces volví a la radio. Porque... Sempre a rádio. Rádio é uma maravilha. Rádio e política juntas. Sí. É maravilhoso. Sí. Né? Y esta vez mi jefe me dijo, yo quiero ver al aire a la Gloria que fue a estudiar, a Gloria que fue a conocer. Yo quiero que eso se transmita en el micrófono. Yo le dije, ¿estás seguro? Porque mis opiniones son muy firmes. Y él me dijo, sí, estoy seguro. Entonces yo empecé en una radio de rock en inglés, una radio que te habla de artistas, Kim Kardashian, Justin Bieber, nada serio. Pero mi programa se llamaba Mañanas de Gloria. Yo empecé a hablar de lo que yo sabía. ¿Y qué sabía yo? Bolsas de estudio. Entonces le decía a los jóvenes, mira, el gobierno no te quiere educar. El gobierno te quiere tonto y miserable. Entonces, si quieres estudiar, aquí hay una bolsa de estudio para Chile, bolsa de estudio para Estados Unidos, Brasil, bolsas de medicina, publicidad, arquitectura. Me empecé a volver conocida como la chica de la radio de las bolsas de estudio. Y el programa disparó rating. Comprobando que el joven sí está sediento de un conocimiento profundo. Entonces, empecé a dar cursos de inglés por internet gratis, tutoriales de YouTube de historia, empecé a tener programas más profundos hasta el punto donde empezaron a llegar candidatos políticos a mi programa. Por primera vez, 30 años de radio, políticos se sentaban a hablar con la juventud. Un banco me llamó, me dijo, nos gusta tu programa, queremos que seas nuestra community manager de Facebook y Twitter, porque el banco quería empezar a publicar contenidos de profundidad. Entonces, trabajaba radio, trabajaba banco. Luego me llamó una empresa de telefonía celular para que yo fuera gerente de relaciones públicas de ellos. Ahí aprendí cómo el celular te emancipa, te empodera como individuo, porque aunque una mujer está en un hogar donde su marido la pega, con el teléfono ella es una relación íntima y personal y puede aprender a denunciar a su marido, a aprender de leyes, a aprender... A ter voz. Exacto, a tener voz. Quer dizer, usar a tecnologia para ter voz. Sim. E isso vale desde dentro de casa até as mais altas relações políticas. Exacto. Pero, estando en la empresa, yo ya tenía mi fanpage de Facebook por la radio, ahí publicaba contenidos, y un día publiqué casos de corrupción de la vicepresidenta Roxana Valdetti de mi país. Me llamó mi jefe y me dijo, Gloria, quita eso, bórralo, borra post. Y yo me sentí muy mal,
porque fue como cerrarte la boca, ¿no? Y había 3 años que el Movimiento Cívico Nacional, donde yo estoy, me llamaba mi jefe, vente al movimiento, vente al movimiento. Yo le decía, no quiero política, la política es sucia. Pero él me decía, esto es sociedad civil, no es política. Cuando me pasó eso en la empresa de celulares, me fui y llamé a Movimiento y les dije, ok, vengo como el hijo pródigo de la Biblia. Mas você apagou o post? Sí, yo me fui de la empresa de celulares y empecé a trabajar en el movimiento en noviembre de 2013. Entonces, tenía una amiga que se fue a Washington y conoció a la bloguera Rosa María Payá, disidente cubana, hija de un periodista que fue asesinado en Cuba. Y ellos estaban haciendo Parlamento Iberoamericano de la Juventud en Zaragoza. Mandaron una carta a todos los países de América Latina porque el objetivo era funcionarios políticos jóvenes, diputados, alcaldes, pero funcionarios públicos. Mandaron carta a Congreso de Guatemala, mas nadie se interesó, nadie respondió. Rosa María llama a mi amiga Lucía y le dice, Lucía, no hay nadie de Guatemala. Ella me escribe por WhatsApp a un grupo de amigos que tenemos y dice, ¿hay alguien que sepa a quién le interesa un parlamento latinoamericano? Y yo le dije, a mí. Yo pensando hacer un parlamento de este lado del continente, claro, pensando poder apoyar. Dale. Entonces me dijo, dame tu email, le di mi email y me escribe Manuel Salva, organizador. Gloria, aquí está tu boleto de avión, te esperamos Zaragoza, septiembre. Y yo, pero, ¿cómo así? O sea, yo no sabía que el parlamento era para allá. Entonces já que foi quando você fez esse discurso que eu botei o trechinho ali, que acabou virando um grande sucesso nas redes sociais e comprovando o que você defendia, que as redes, e defende, que as redes sociais podem ser o caminho para a libertação desse câncer do populismo. Quer dizer, um único vídeo fez com que, bum, né, a coisa... Né, por conta das redes sociais, quer dizer, tá aí, Facebook, Twitter, também nos canais como YouTube, a internet acabou comprovando o que você pensava lá atrás, o que você discursava lá atrás. Sí. ¿Eh? Y si te das cuenta, todo lo que yo hablo en ese discurso es la acumulación del camino que te acabo de contar. Trabajar en el banco, trabajar en la empresa de celular, trabajar en la radio, el trabajo que hago en el movimiento, que es un estudio profundo el que se hace en el movimiento de república, qué es populismo. Todo eso fue junto el resultado. Uau, hein? Bom, tô conversando aqui com a Glória Alvarez e, claro, a curiosidade é como é que ela começou, porque as pessoas têm acompanhado essa carreira de um fenômeno político que não é partidário, e a gente tem dito aqui em TVja que não é preciso ter partido para fazer política. A gente viu isso nos movimentos do último dia 15 e os movimentos que voltam à rua agora, às ruas dia 12. Quer dizer, é uma oposição a esse governo corrupto que está aí. É uma oposição aos governos corruptos que passaram, mas é uma oposição que não tem cor. A cor é a cor da bandeira brasileira, mas não é uma oposição que tem cor partidária, não é de esquerda, de direita, do centro, isso pouco interessa, é a população que está na rua, é a população fazendo oposição a tudo que está errado aí. E que foi exatamente o discurso que você acabou fazendo, quer dizer, uma oposição, sim, ao populismo, uma oposição à corrupção, mas uma oposição sem cor partidária. Essa é a política de verdade? Sí, yo tengo mi ideología muy establecida, conocida como libertarianismo. Yo soy libertaria, pero eso es yo. Lo que yo denuncio y lo que yo busco es que cada persona se informe de política para llegar a sus propias conclusiones. Cada cabeza es un mundo y cada cabeza debe formarse políticamente para que no la engañe el político. Eu quero soltar mais um trechinho desse discurso da Glória Alvarez, e é um trecho em que ela fala justamente da multiplicação da miséria. Acompanhe. El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica, porque lo que busca es esa multiplicación de miseria para seguir recibiendo un voto a través de cualquier objeto material que en ese momento la gente necesita. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo hacemos?
Como fazemos? Um câncer, esse populismo é um câncer. Através de bolsas família da vida, por exemplo, em que um governo, como o governo petista, vem e diz assim, olha, você é um pobre, está passando fome, coitadinho. Então eu vou te colocar debaixo da minha asa como uma grande mãe. E eu vou te alimentar, mas você tem que votar em mim. E eu vou te manter pobre e dependente desta Bolsa Família. Porque se você ficar independente, você vai entender que pode ter o direito de escolha. Así es. Isso é um câncer? É isso que acontece, Glória? Quer dizer, essa Bolsa Família, como tem no seu país também com outro nome, né? Sim. É uma forma de manutenção dessa miséria toda? Y no solo, te voy a explicar algo, Guatemala tiene índices de desnutrición crónica muy altos. La desnutrición crónica se produce por darle a los niños comida que no tiene nutrientes, no tiene vitaminas, no tiene proteínas. Si tú abres una bolsa, primero se llamaba bolsa solidaria con el gobierno de izquierda que tuvimos, ahora se llama bolsa segura con el gobierno de derecha, porque populismo es de todos lados. De todos os governos. Si tú abres esa bolsa, lo que encuentras es 1 kilo de frijol, 1 kilo de arroz, 1 kilo de maseca, que es harina para hacer tortillas de maíz, pura masa y grasa y aceite. Eso no alimenta. Eso no tiene verduras, no tiene frutas, no tiene carne, no tiene los nutrientes y las vitaminas que un niño necesita para desarrollar intelecto. Por lo tanto, a largo plazo, esas bolsas crean problemas cardíacos, diabetes, enfermedades. 65% de las mujeres de Guatemala son obesas y anémicas. Entonces, no solo es el daño de ahorita, sino el daño a futuro. Aparte, la dependencia, porque tú te entregan esa bolsa y son poblaciones sedientas de justicia, poblaciones que nunca han tenido un policía, un abogado o un juez que vigile por su vida, su libertad y su propiedad. Entonces, en la mentalidad de la gente es, bueno, si el político igual no me va a dar justicia, por lo menos me quedo con esta bolsa. Es como un sentimiento de reivindicación, de pensar, por lo menos me quedo con esto. El problema es psicológico, porque estamos creando generaciones que se sienten desempoderadas, con baja autoestima y que no se sienten capaces de vivir en libertad. Que se contentam com 1 quilo de arroz, de feijão, de farinha, quer dizer, um pouco de comida por mês. Sí. E aí se mantém essa massa de manobra. É uma estratégia, a estratégia usada na Guatemala, em outros países aí latino-americanos e no Brasil, de fornecer essas bolsas não como um jeito de matar a fome imediata, mas como um jeito de manutenção da miséria. É uma estratégia, Glória, para também esses governos populistas manterem o poder? Sí. El populismo es tan antiguo como la misma política. Populismo tenían los romanos, le llamaban pan y circo, pero el populismo del que yo estoy hablando en mi palestra es el populismo latinoamericano actual. Para nosotros, en el movimiento, en la investigación que hemos realizado, este populismo arranca con la caída del muro de Berlín en 1989. Cuando cae la Unión Soviética, ocurren 2 sucesos en América Latina. El primero, la izquierda latinoamericana, partidos comunistas, guerrillas, asociaciones juveniles de izquierda, se encuentran con un problema. Ya no hay dinero para financiar guerras, conflictos. Ya la Unión Soviética cayó. Entonces, hay que ver cómo van a llegar al poder. Hay que empezar a pensar cómo van a sostenerse a largo plazo. Y lo que hacen es que toman un avión y vienen aquí, a Sao Paulo, al conocido Foro de Sao Paulo. En el Foro de Sao Paulo, toda la izquierda latinoamericana desarrolla el socialismo del siglo XXI, una agenda de pasos que ha desmantelado nuestras repúblicas poco a poco. La segunda cosa que ocurre después de caída muro de Berlín es los partidos de derecha se van y agarran un avión, pero se van a Washington, D.C. En Washington, D.C. hacen el consenso de Washington. Ahí los presidentes de derecha juran que van a regresar a sus países a implementar libre mercado y capitalismo, que van a liberalizar, a privatizar todos los sectores estatales. Pero cuando regresan a sus países, en lugar de liberar el mercado, en lugar de hacer a los trabajadores accionistas de las empresas,
las privatizan, pero se las dan a sus amigos, conocidos, primos, hermanos, cuñados, en monopolios y oligopolios. No había libre mercado, había proteccionismo económico en lo privado. Pero en el imaginario de la gente en Latinoamérica, el capitalismo fracasó. El capitalismo no sirve, mas no se dieron cuenta que capitalismo puro y duro nunca tuvimos, sino lo que tuvimos es mercantilismo estatal. Todo el mundo pensaba a principios de los 90, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, era la época de triunfó el capitalismo, esa era la mentalidad. Mas en la realidad no triunfó capitalismo porque no hubo eso. El socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez, Rafael Correa, dicen, ¿ya vieron? Capitalismo no funciona, necesitamos llegar al poder. Y con populismo manipulan al pueblo para jugar al juego de la democracia. ¿Por qué la izquierda se dio cuenta que ya no podía asesinar, ya no podía hacer guerrillas? Si quería llegar al poder, tenía que jugar a la democracia. Y ahí es donde el populismo les vino efectivo. Pero cuando la izquierda empieza a ganar con populismo, la derecha ve e hace populismo também. Para tentar concorrer nesse jogo, que é um jogo em que quem perde é a sua população, que acaba ficando refém aí, independente da ideologia, desse grande mal da humanidade, da política hoje, que é o populismo. Assim é. Estou conversando com a Glória Alvarez, ela que tem viajado aí agora o mundo. Você começou, Glória, uma viagem esta semana e vai terminar daqui 1 mês e meio. Vai passar por 7 países latino-americanos, né? Justamente defendendo esse rompimento aí do populismo. Uau, hein? Que agenda! Sim, muito café. Muito café, muito café. Muy pocos son los guatemaltecos, los centroamericanos y los latinoamericanos en general que ven en el régimen chavista las atrocidades y las violaciones a los derechos que se están cometiendo, porque todo lo que pueden ver es, ahí hay educación gratis, ahí hay salud gratis. Nada es gratis, todo viene pagado de algo. Y cuando no hay institucionalidad, es cuando empieza la corrupción. Nada é de graça, hein, Glória? Se sai de um lugar, se chega a algum lugar é porque sai de um lugar um dinheiro. Se entregam os supostos direitos a um cidadão, é porque você está retirando de uma outra ponta. E esse jogo não é combinado com o cidadão, né? Quer dizer, é espúrio, né? É colocar a mão no bolso de um para tentar fazer uma massa de miséria do outro lado. É assim que funciona? Totalmente. Los derechos ahora se han confundido con las necesidades y no nos hemos dado cuenta que los 3 derechos fundamentales de todos los individuos son vida, libertad y propiedad. Si a un individuo le resguarda su vida, su libertad y su propiedad, esa persona puede empoderarse para adquirir las necesidades que él quiera por sus propios méritos, la salud que él desee, la educación que él desee, sin necesidad de que el Estado lo dé. Pero se tergiversa todo porque el latinoamericano piensa en el Estado como este objeto volador, como que fuera un ovni del cual cae dinero del cielo y que él produce riqueza. El Estado no produce riqueza, el Estado no es empresa, el Estado no produce nada. Todo lo que el Estado da es porque primero se lo quitó a alguien más, que sí produce, que sí trabaja. Tirou de quem trabalha para manter essa massa de manobra. Exactamente. Y el problema es que ningún populista manda a nuestras casas, debajo de la puerta, una lista. Imagínate, una lista de los 200 millones de brasileños que hay y que dijera, Dilma Rousseff ha dividido a Brasil en 2. Estos son los 100 millones que sí van a recibir derechos y estos son los 100 millones que van a pagar por esos derechos. Al menos si hubiera una lista, cada quien sabría de qué lado está, pero no hay lista. Entonces todo el mundo en su cabeza cree que es povo y que va a recibir, pero resulta pasando que al final hay gente que paga y gente que sufre y nadie se da cuenta de dónde va a quedar. E em meio a isso, né, esse governo populista, que a Glória acabou de citar, que é o da Dilma Rousseff, além de tudo, além de ter tirado o dinheiro da população, aliás, eles odeiam a classe média, né, já disseram isso, estão querendo um pouco mais, né, com os ajustes fiscais, ou seja, vai aumentar imposto, a gente vai pagar um pouco mais para que esse governo mantenha uma massa de miseráveis. Quer dizer, o PT, assim como os governos chavistas, os bolivarianos, os venezuelanos, mantém
essa massa justamente para se manter no poder. Que diferença há entre um governo chavista, um bolivariano, um venezuelano e um brasileiro hoje, basicamente? ¿Há alguma diferencia o é tudo igual? El extremo. Nosotros hemos identificado, y es de lo que yo también hablo en mi conferencia, el manual que está siguiendo el populista en Latinoamérica. Y este manual tiene ciertos pasos. La diferencia entre Argentina, Brasil, Venezuela es qué tan avanzado llevan el manual. Con cada día que pasa, se acercan más o se alejan más. Este manual tiene varios pasos. Primero, dividir a la sociedad con odio. Siempre se habla de povo, antipovo, ellos, nosotros, ricos, todos los pobres. gobiernos. Todos los gobiernos. Si tú escuchas campaña política desde México hasta Patagonia, todos utilizan ese discurso de dividir a la sociedad en dos. Pero el problema es el siguiente. Como aconteceu no Brasil, agora, na última eleição, em que o governo dividiu o Nordeste do Sudeste, São Paulo da região Nordeste. Quer dizer, são eles, os pobres, e é São Paulo que não gosta do governo populista. Quer dizer, exatamente esse discurso que se repete, né, de um canto a outro, é que foi adotado no Brasil agora claramente na última eleição. Exacto. Y lo que pasa es que povo no existe. Povo no llora, povo no piensa, povo no trabaja. Yo digo en mis conferencias, a mí me gustaría ir a la casa de Povo, tocarle la puerta y decir, hola Povo, buenas tardes. Es cierto lo que dicen en tu nombre, es cierto lo que dice Dilma en tu nombre, lo que dice Cristina Kirchner, lo que dijo Adolfo Hitler en tu nombre, Povo, porque todo el mundo parece hablar en nombre de Povo, mas ¿tú qué piensas, Povo? No, ¿verdad? Povo no existe. Povo es un concepto, una palabra que la humanidad ha utilizado para entender la vida en sociedad. Los que existen son individuos. Entonces, cuando divides a la sociedad con conceptos de povo y antipovo, todo el mundo quiere ser povo. Nadie quiere ser antipovo. Todo el mundo se siente identificado, pero realmente lo único que estás logrando es dividir individuos. Esse populismo é um risco para as instituições? Es un riesgo Para as instituições? para las personas. Sim, para as instituições, para a própria democracia, para a república como um todo. O populismo é um risco para a república? Totalmente, porque una vez insertas odio en la sociedad deja de cooperar. Y una vez estos gobiernos llegan al poder, los siguientes pasos del manual son eliminar del Congreso la oposición. El Congreso nace con la intención de que haya debate de ideas, intercambio, y que esté representado en el Senado los sabios, los filósofos, los científicos del país. En la Cámara de Comunes, el trabajador, el profesor, el médico. Ambos deben debatir para decirle al presidente sus límites. Pero el populista vuelve al Congreso su brazo legislativo. Ya no hay oposición, ya no hay debate. El siguiente paso es comprar jueces para que los jueces no denuncien corrupción. O si no, como en Argentina, fiscal Nisman, te matan si haces tu trabajo. De esa manera la institucionalidad se consume y el populista amalgama los tres poderes. Luego de eso, reformar constituciones. Empezamos a reformar constituciones como en Bolivia, que ya no es una república, ahora se llama Estado Bolivariano de Bolivia, pero le quitó la palabra república, dando a entender que ya no hay división de poderes, ya no hay institucionalidad. Y después es crucial eliminar libertad de prensa y de expresión, porque si tú haces todo eso y no hay periodistas valientes como tú, entonces todo funciona. Es necesario comprar canales de televisión, cerrar radios, cerrar periódicos, para tener a todo el mundo alineado bajo lo que el populista busca. Eu cheguei a ficar arrepiada com o discurso aqui, porque é exatamente o que a Glória está dizendo aqui, é uma coisa que mexe muito com quem consome a política, tem a política no sangue, né? É exatamente o que acontece
hoje no Brasil. Quer dizer, uma tentativa de calar a imprensa livre, uma tentativa de colocar um controle social da mídia, batizado agora de controle econômico. É o grande sonho desse governo populista, né? Calar a imprensa livre, valente, né? Como disse aqui a Glória. É isso, claro, para os governos populistas, assim, é simplesmente, né, uma Ferrari na mão. Calar a imprensa livre é conseguir um carrão para acelerar e continuar mantendo aí esse estado de coisas. Agora, essa admiração, né, que há por regimes cubanos, e você citou aí o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é um risco, Glória? É um perigo? Todo el mundo tiene derecho a expresarse, a asociarse y a hacer una agenda política. O sea, el gran problema en América Latina durante las dictaduras militares fue callar al Partido Comunista, prohibir que hubiera asociaciones comunistas. Tú no puedes prohibir. Si cada loco con su tema quiere decir que el comunismo o el nazismo o cualquier locura está bien. O sea, Foro de Sao Paulo, ok, está bien que exista. Lo que no es justo es que se financie ese proyecto con dinero de gente que no piensa así. Y eso es lo que está ocurriendo. La agenda se financia por personas y dinero que no se produjo bajo esa línea de pensamiento. Eso es lo injusto, porque entonces sometes en una dictadura a personas que no están alineadas. Eso es lo que no es justo. Yo siempre digo que cuando hay libre mercado y hay república, si hay 5 locos que quieren vivir en una comunidad hippie, que sean hippies, que vivan en su comunidad, eso sí, que no pretendan que alguien les dé dinero para tener sus cosas, que vean ellos de dónde sacan sus recursos. Todo el mundo tiene derecho a vivir como quiera, pero no puedes pretender que te lo pague alguien más. Como é que se rompe? Como é que se muda? Como é que se interrompe o ciclo do populismo? Como é que se faz o jovem, especialmente, se empoderar e entender que ele tem na mão a chance de mudar, a chance de acabar com isso? Hay varias cosas que se tienen que hacer. La primera, el daño populista más importante es psicológico. Estamos atentando contra jóvenes que están creciendo como víctimas con baja autoestima y que se sienten desempoderados. Si nosotros no hacemos un trabajo psicológico de empoderamiento, de levantar autoestima, ese joven no se va a interesar en política. No puede haber una persona que se interese en política si primero no está bien mentalmente consigo misma. Entonces, Latinoamérica tiene mucha violencia intrafamiliar. A veces son los mismos papás y mamás los que humillan al niño, le golpean, lo tratan mal. Esa persona crece pensando que no merece. Y cuando el populista llega y le dice, yo te voy a salvar, él le cree. Entonces, primero es un trabajo psicológico. Nosotros en el movimiento cívico, cuando vamos a las comunidades, no hablamos solo de política. Hablamos de violencia intrafamiliar, de valores morales, de ecología, de empresarialidad. Y luego hablamos de política, porque primero tú tienes que levantar al ciudadano para luego hablarle de política. Luego, la tecnología. La tecnología abarata costos de comunicación. La tecnología a cada persona la vuelve un periodista en potencia, un justiciero en potencia. Hoy por hoy, un niño de una favela con acceso a Internet tiene más conocimiento a su alcance que un rey o emperador hace 20 años. Imaginemos a Adolf Hitler con GPS o Napoleón con smartphone. Hubiera sido otro mundo. Sí, otro mundo. Ese poder hace que el niño ya no dependa de la educación mediocre del Estado, sino él puede conocer lo que él quiera. Pero para eso hay que enseñarle a utilizar essa herramienta. E lo outro... E além de conhecer, disseminar o conhecimento. E aí, através das redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram. Quer dizer, é disseminar o conhecimento, é debater o que se acha correto, o que está errado, entrar nessa discussão. Exacto. El debate de ideas, el intercambio, el respeto por la lógica. Que cria conhecimento. Hay que rescatarlo, porque ahora tenemos presidentes que dicen cualquier disparate, como Nicolás Maduro, que dice, Hugo Chávez me habló en un pajarito, y cuenta eso como un argumento racional. Entonces hay que regresar el amor. Y lo tercero es que la política al joven no le gusta porque se ha vuelto una cosa aburrida, burocrática y con un lenguaje complicado. Quienes van a mi palestra se dan cuenta que yo hablo en un lenguaje muy simple porque la radio me enseñó
a comunicar ideas difíciles a poblaciones con poca educación. Entonces siempre he tenido ese reto de traducir ideas complejas en conocimientos simples. Cuando al joven le facilitas la comunicación y volvemos la política algo fácil de entender, sube el interés e incrementa la ciudadanía, porque abogados, diputados han hecho de la política algo complicado. La legislación latinoamericana siempre es grande, mucho palabrerío, nadie quiere eso. La gente quiere expresarse en 140 caracteres, pero hay liberales. En Argentina me sucedió, muchos liberales intelectuales, gente mayor, dijo, ¿cómo es posible que esta muchachita con un lenguaje tan simplón haya ganado la simpatía de todo el mundo? Y el problema que han tenido los liberales es que se quedan en ese discurso de cafetería o de universidad, hablando de macroeconomía, PIB per cápita, cosas que la gente no entiende. Y el populista gana terreno porque habla cosas simples. Entonces nuestro trabajo es acercar a la gente a esas ideas. Muito bem, eu estou conversando aqui com a Glória Alvarez e a gente está falando aí sobre os métodos para romper essa cadeia do populismo, de usar as redes sociais, de fazer com que o jovem entenda que ele pode se empoderar e que ele não precisa andar aí debaixo dos caminhos trilhados por um populista ou que ele não precisa aí ser vaquinha de presépio, como a gente fala aqui no Brasil. Se a gente tiver esse rompimento do populismo, se o jovem começar a se empoderar, se a gente vivesse num mundo que não é o nosso mundo hoje, em que o populismo não dominasse, certamente figuras como Lula, Chávez, Dilma não teriam chegado ao poder, não é, Glória? No, tendrían que poner una empresa para subsistir y hacer su propio dinero. Como deveria ser, né? Não a gente sustentar essa turma toda. Exactamente. E você? Congreso, presidente, ¿no se lanza? No me lanzo. Este año hay elecciones, nosotros tenemos todas las elecciones juntas, presidente, alcalde, diputados, y mucha gente piensa, ella se va a tirar a partido. No me interesa. En Guatemala, llegar al Congreso, solo tú, no sirve de nada. Te marginan, te alinean o buscan corromperte para ser parte del club. No me interesa. Presidencia, sí, pero el presidente es un títere. Realmente, si nos ponemos a ver quién tiene el poder de legislar, de hacer presupuestos, no es presidente, es Congreso. Y al Congreso hay que llegar en grupo. Solito, una golondrina no hace verano. Entonces, por el momento no me interesa. Prefiero trabajar para incrementar una demanda ciudadana por la política y la república, porque la política es oferta y demanda. La oferta es el político, la demanda es el pueblo. Si el pueblo tiene estándares mediocres, el político es mediocre. Cuando la ciudadanía empieza a exigir intelectualidad, meritocracia, transparencia, el político tiene que ofertar esas cosas. Entonces, quiero trabajar por incrementar demanda. O fato de você ser jovem, 30 anos, é isso? Sim. 30 anos, né? Ser tão bonita, hermosa, belíssima. Isso te causa ou já te causou algum constrangimento? Tipo, esta menininha aí, esta ninha aí, né? Tá querendo falar grande como se fosse grandiosa no meio da política, porque o que se vê é que a gente vive numa cultura machista ainda que a gente queira romper isso e tente romper isso todo dia. Eu tô aqui fazendo meu papel para romper isso. Te dificultou ou não? Para você é mais um desafio? Por un lado sí, por otro lado no. Desde que yo estaba en la universidad, es rubia, es ojos verdes, es tonta. Y aquí habemos dos rubias, ojos verdes, nada hablando, tontas. Nada tontas y con pantalones. Porque no solo es inteligencia, es también tener la valentía de pronunciarte. Mucha gente es brillante, pero se queda callada. Entonces, sí, es algo, es un paradigma que yo he roto toda la vida. Pero una vez abres la boca, la gente se da cuenta que no es casualidad, no es una pantalla, sino hay preparación, hay estudio detrás. Y a veces es bueno. Por ejemplo, en Nicaragua, cuando di mi palestra, me puse una minifalda, entonces había mucha gente... Uma saia curtinha, né? Ela foi com vestidinho curto. Sí, y la gente de Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, los hombres, al verme en faldita, es como...
pero cuando abro la boca entonces es un arma de doble filo. Sim. Qual é o teu sonho, o teu desejo? O que você quer quando você olha o futuro? Yo sueño con una Latinoamérica de una juventud pujante, una juventud de publicistas, arquitectos, artistas, cantantes, músicos, ecologistas, una región rica en economía que proteja su medio ambiente, que utilice su medio ambiente en maneras económicas para enriquecerse, una Latinoamérica pluricultural, una Latinoamérica donde ya no haya fronteras comerciales ni haya fronteras políticas, donde estemos conscientes que tenemos un mismo idioma, una misma cultura y nos dejemos de ver como enemigos divididos, sino cooperando entre nosotros. Muito bem, eu conversei aqui com a Glória Alvarez, essa guatemalteca que respira a política, né? Duas rúbias, pero não tontas. Sim. Ela conversou aqui comigo, me contou um pouco da história dela, que a levou aí a fazer esse grande movimento político. Hoje ela é uma das grandes líderes latino-americanas contra o populismo. Eu repeti várias vezes aqui nessa entrevista a palavra câncer. Câncer. Por que eu identifico o populismo como um câncer? Porque é uma coisa que se alastra, é uma coisa que domina, é uma coisa que se enraiza e é uma coisa que mata. Né? Mata o quê? Mata a sua chance de ser independente, a sua chance de escolher, a sua chance de se empoderar, como a Glória disse aqui tantas vezes, essa palavra foi usada mais de uma vez. Por isso que o populismo, tantas vezes aqui, foi dito como um sinônimo de câncer e o câncer como um sinônimo de populismo, porque é exatamente isso. Que essa entrevista sirva para que você possa pensar e repensar a respeito. E a Glória está aí nas redes sociais, vai continuar esse giro aí pela América Latina. Glória, eu adorei. Muito obrigada. Siga aí com o seu caminho, porque precisamos de mulheres e mais mulheres, homens e jovens e crianças. Eu vi na sua fanpage um menininho de 13 anos. Sí, Lindo, eso lindo. fue increíble. Ver a un niño en mi palestra y que luego me escriba por Twitter, me gustó, entendí, yo digo, bien. É isso que a gente precisa, né? Ela esteve na minha cidade, Curitiba, um beijo aí pro pessoal de Curitiba, e fez aí um grande sucesso nas palestras. Tem sido trabalho duro, né, Glória? Uma atrás da outra. Sí. Hoy estaré en palestra a las 2 de la tarde, es entrada libre. Por favor, vayan. Muito bem, muito obrigada, boa sorte e até a próxima, que seja logo. Muchas gracias. Gente, tchau aqui, ó, na câmera aberta. Tchau, muito obrigada pela companhia. Dá um tchauzinho, Glória. Tchau. Tchau, gente, obrigada. Tchau.